Hola, buenos días. ¿Me confirman? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Buenos días, Perfecto. ¿se escucha? Ok, Buenos gracias. días. Vamos a empezar este webinar. Mire, su servidor, el doctor Agustín Escamilla, director de Sistemas Mecánicos del CIATEC AC, Centro de Tecnología Avanzada, dependiente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT, les da la más cordial bienvenida. Este es el segundo de varios webinars que se ofrecerán en el tema de diseño de máquinas y equipos de propósito específico. Se darán dos conferencias, una de carácter general y otra de carácter específico. Cada plática será 50 minutos con un tiempo para preguntas de 10 minutos, las cuales les solicitamos las escriban en el chat. Les comento que esta sesión se grabará y se subirá posteriormente a redes sociales. Solicitamos atentamente a los asistentes mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras para lograr mejor calidad de transmisión. La primera plática o conferencia la dará el ingeniero Antonio Esparza Garduño. El ingeniero Esparza es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, con más de 27 años de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos para el sector de autopartes, en particular en el desarrollo de estaciones de ensamble, inspección y de validación de especificaciones. Asimismo, tiene amplia experiencia en el diseño, instalación y prueba de celdas de manufactura flexible para el sector de autopartes en aplicaciones tales como ensamble de vehículos, en la fabricación de asientos, en la fabricación de amortiguadores, convertidores de torque, así como ensamble de alternadores, marchas y sistemas limpiaparabrisas. Entonces, dejo con ustedes al maestro, al ingeniero Antonio Esparza Garduño para que empiece su primera plática. Sí, buenos días a todos. Voy a iniciar a proyectar o a mostrar la presentación. ¿Me pueden comentar si se ve, por favor? Sí, ya se ve. Muy bien, pues iniciamos. Como bien comentaba el doctor Agustín, el webinar va enfocado a la parte o al tema de celdas flexibles de manufactura. Iniciaremos con una definición. Realmente las celdas de manufactura pues, son un conjunto de máquinas, componentes, ya sean mecánicos, electrónicos o eléctricos, que están interconectados para trabajar de manera coordinada bajo una secuencia. Esto para conseguir un producto, una familia de productos. Además, estos componentes permiten contar con una manufactura en serie y con alta precisión. Las aplicaciones de las celdas flexibles, pues esencialmente es la generación o fabricación de partes o productos por lotes, esto de manera automatizada. Esencialmente las piezas, pues muchas de ellas cuentan con características similares, pueden formar parte de una familia y por ende la similitud entre ellas permite hacer un procesamiento en una celda o de manera flexible en cuanto a la manufactura. Algunas consideraciones o aspectos que se tienen en cuenta al inicio del proyecto o durante el desarrollo del proyecto lo vamos a mostrar en los siguientes slides. Voy a iniciar con algo muy básico y muy rápido en el sentido de que cuando iniciamos un proyecto, pues definitivamente ya previamente se debió haber determinado la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Además, se debe de contar pues, con los recursos financieros necesarios, el presupuesto para el proyecto. Se debe de contar e identificar con los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto. Y esencialmente se trabaja sobre un plan de trabajo básico, saber cuándo iniciar y cuándo terminar, y cuándo, por ejemplo, hacer entregas de etapas intermedias. En la mayoría de los proyectos, los requisitos o los requerimientos son pues muy parecidos. Definitivamente cada proyecto, cada cliente, cada producto tendría su requerimiento muy en especial. Pero muchos de los que realmente se repiten a lo largo del desarrollo de los proyectos, pues es temas como el tiempo ciclo, donde se incluyen carga y descarga de pieza, también considerando el tiempo máquina, es decir, cuánto dura la máquina en procesar el producto.
Algo muy importante son las especificaciones o tolerancias críticas a cumplir del producto. Este tema lo vamos a retomar un poquito más adelante porque pues, hay que hacer énfasis en un par de aspectos. Dimensiones generales de la celda es importante porque pues definitivamente si ya está considerado un layout o hay un espacio definido, pues no hay que dejarlo de lado. Hay que identificar cuántas piezas o qué números de parte o cuántas familias vamos o debemos procesar pues en la celda o en las estaciones de trabajo. Hay algunas especificaciones como de fuerza para cuando son situaciones de ensamble o de prensas. Pues hay diferentes protocolos de comunicación instalados o requeridos por las empresas. Hay que identificar bajo cuál hay que trabajar. Los modos de operación, finalmente, pues muchos de ellos casi siempre se repiten en cuanto a paso a paso, modo automático, ese tipo de situaciones. Algo muy importante dentro de las celdas o de las estaciones de trabajo es un buen control, una buena disposición de las piezas no OK, de las piezas defectuosas. Es básico tener control con ellas, no dejar que fluyan, no dejar que caminen y sí controlarlas, aislarlas o resguardarlas. Entonces, pues son aspectos importantes. La parte de seguridad, pues básica, indispensable. Una máquina debe ser totalmente segura en cuanto a su funcionalidad de operación. Y finalmente, para este aspecto, pues hay muchas herramientas o equipos a considerar. Entonces, habría que tomar en cuenta qué se requiere para cada celda. Ya mencionaba la parte de qué hacemos con las piezas que están dentro de especificación. Entonces, pues hay que identificar cómo es que vamos a validar estas. Es necesario conocer también qué instrumentación se va a requerir para validar la pieza terminada. Vamos a necesitar saber, bajo el procedimiento, si hay alguna forma en la que se debe colocar, sujetar o soportar la pieza para la validación, qué tipo de herramientas, con qué precisión, es decir, instrumentos de medición. Muchas de las veces también hay que hacer consideraciones de aspectos ambientales, cuestiones de temperatura. Y para una inspección, una validación o una confirmación de CPK, pues identificar cuántas piezas buenas o malas o lo que sea, es decir, qué lote de cantidad de piezas tenemos que tener a la mano disponibles para hacer esta validación. Como se pudieron dar cuenta, muchos de los aspectos que acabamos de revisar, pues van muy enfocados al producto final, es decir, a la calidad del mismo. Por ende, habría que hacer ciertas consideraciones del diseño para poder cumplir con ellas. Es recomendable no perder de vista, tener en cuenta qué entregables son los que se tienen que generar al final del proyecto, o qué debe contener o qué se debe tener integrado en las estaciones para que pueda ser aceptada. Esto en el sentido de que si tiene definidos estos entregables desde un inicio, pues confirmar que se tengan y pues no perder de vista también la parte de la información o los manuales o los archivos o las listas que finalmente se tienen que entregar y a lo largo del proyecto pues hay que estar resguardando esta información para que las podamos conjuntar al final y pueda ser un entregable. Entonces, esto que acabo de comentar, pues es la parte, se diría administrativa o de especificaciones o de alcances o entregables que no debemos perder de vista durante la ejecución y el desarrollo del diseño o del producto o de la estación o de la celda a desarrollar. En esta parte vamos a tocar temas en cuanto a ciertas consideraciones para poder hacer el diseño, el desarrollo del proyecto en cuanto a las celdas de manufactura. Para poder integrar o conocer cuántas celdas debemos de considerar en el diseño, en el desarrollo, pues es definitivamente importante conocer el proceso de producción. Dependiendo del proceso y de estimar realmente las etapas en las que estaríamos trabajando o dividiendo el proceso, pues se deriva la cantidad de estaciones a considerar en la línea. Hay que hacer un estudio de tiempos y movimientos para el balanceo de la línea, es decir, saber cuántas operaciones se pueden incluir en cada una de las celdas, si pueden ser simultáneas, si pueden ser varias, o debe ser única. Entonces, en ese sentido es saber pues, las características, las operaciones, ya les decía, que debe llevar a cabo cada celda, con la finalidad de no generar cuellos de botella, con la finalidad de que se dé la cadencia, con la finalidad de cumplir con los tiempo ciclo considerado y básicamente pues que las estaciones no puedan llegar a tener tiempos muertos, tipo de cosas.
Pues para ello se tiene identificada, bueno, para ello se lleva a cabo el desarrollo de la identificación de las estaciones, ya una vez validado el proceso, pues una serie de cálculos, estimaciones para las cuestiones de los tiempos y un análisis de tiempos y movimientos básico para saber, les decía, qué operaciones debe llevar a cabo cada estación con la finalidad de no generar cuellos de botella y cumplir con los tiempos ciclo. Otras recomendaciones, en la medida de lo posible, pues hacer simulaciones cuando el diseño o el desarrollo lo permita. Es básico considerar espacios en el layout para no generar interferencias, para buscar los accesos y identificar los accesos necesarios, pues tanto para entrar a la línea como para la parte de mantenimiento o la entrada de materiales, esencialmente ese tipo de cosas. Situaciones también a considerar, la ergonomía. Definitivamente en las celdas flexibles, pues podría decirse que no es tan indispensable el tener en cuenta la parte de la ergonomía porque pocas de las veces habría personal involucrado en la operación. Pero también suele pasar, porque lo hemos visto, se ha vivido, en un momento dado puede ya incluso quitarse una celda perdón, una estación de la celda y ya la puedan manejar de manera independiente o un operario, o al revés, habrá celdas sueltas que puedan o se requieran integrar a las celdas de manufactura, y entonces por eso también es importante no olvidar la situación de la ergonomía. Y ya les comentaba, importantísimo, y esta parte le agradece mucho el área de mantenimiento, pues sí hacer consideraciones en ese sentido, accesos, espacios, ubicaciones de componentes, esencialmente los que son de reemplazo o que se dañen frecuentemente, generar esos espacios para poder hacer las intervenciones de manera rápida sin mayor problema. Básico, identificar los suministros que el cliente final tendría en sus instalaciones para a la hora de la selección de los equipos comerciales, pues no cometer errores u omisiones, dado que pues puede, no sé, haber variaciones en cuanto a alimentaciones, presiones, y es indispensable tener en consideración esto para hacer esas estimaciones o esas adecuaciones al diseño y que al final la operación del equipo pueda ser acorde a lo necesitado. Y básico, no perder de vista el presupuesto asignado, porque en muchas de las ocasiones a la hora de seleccionar esencialmente o básicamente equipos comerciales, pueden llegar a ser funcionales o nos puedan dar mucha versatilidad y funcionalidad dentro del desarrollo de la estación o del proyecto, pero definitivamente habría que validar que se pueda comprar o esté considerado en el presupuesto, pues para no desbordarlo y ser vigilantes de ese aspecto también. Considerando, bueno, esta parte la dividí en algunas etapas, no necesariamente debe de ser así, pero más que nada para clarificar o delimitar algunos aspectos a considerar en la parte del diseño. Ya si nos vamos a cuestiones ya esencialmente de dimensiones, de cálculos, de estimaciones y del diseño esencialmente pues, no sé, esencialmente de herramientas o de consideraciones o dimensiones finales de la estación. Es básico, por ejemplo, saber qué producto vamos a procesar e identificar esencialmente, por ejemplo, cuáles son las zonas permitidas de contacto para el procesamiento de la pieza. Básico, ya les comentaba que había un tema previo, perdón, un punto previo que tocamos y que ahorita lo voy a volver a retomar. Es una vez que tengamos identificadas las especificaciones, los atributos, las tolerancias o los aspectos críticos a considerar del producto, esto nos va a llevar a tener en cuenta o hacer las consideraciones o los cálculos requeridos para que todos nuestros componentes o todos nuestros elementos que están incluidos o inmersos en nuestro diseño permitan lograr esa precisión, es decir, con qué precisión hacemos nuestra máquina para que nos dé la precisión que requiere el producto. Entonces es indispensable que dentro de los planos o de las especificaciones del producto o producto o pieza a desarrollar, se tengan bien identificadas las tolerancias críticas, puntos de contacto a sujeción, permitidos para la sujeción, los cuales son sumamente básicos. Aquí está otro ejemplo. Tenemos identificadas las tolerancias críticas a cumplir. Tenemos identificado de dónde podríamos sujetar o tocar esta pieza, lo cual incluso esto también nos lleva o nos hace saber al momento de la validación o la inspección final del producto, pues esencialmente cuáles serían nuestras referencias o cómo es que tratamos la pieza y cómo al final la estamos midiendo o validando,
para también esa parte serviría. Indispensable dentro de los diseños, en la medida de lo posible o frecuentemente o indispensablemente, hacer análisis estructural de los componentes, tener bien identificados los factores de seguridad para que no nos fallen los equipos. Muchas de las veces los espacios no nos lo permiten, es decir, tener algunas correderas con dimensiones correctas, las cuestiones nos obligan a que los espacios son reducidos, no tenemos posibilidad de tener dimensiones adecuadas y nos podemos enfrentar a cuestiones como acuñamiento por esa razón, pero indispensable buscarlos o conseguirlos o generarlos, lo cual nos va a permitir contar con equipos o estaciones robustas. Considerar una de las buenas prácticas o de las actividades que esencialmente se hacen dentro de planta o dentro de los procesos productivos es hacer validaciones o identificar que el proceso previo se haya cumplido correctamente. Entonces, a veces son inspecciones o validaciones redundantes, pero básicamente, esencialmente ayudan a que la calidad del producto sí se siga asegurando a lo largo del proceso. Es decir, tenemos algunas estaciones y hicimos un procesamiento en una de ellas y pasa a la siguiente. Muchas de las veces se integran elementos o componentes para hacer la validación del proceso anterior, con todo y que la máquina ya en la que se está procesando el producto, pues tiene sus propios sistemas de detección o de verificación o de validación para lo que en ese momento se está desarrollando, se lleve a cabo y o se tenga control. Ya lo mencionábamos, aspectos de seguridad básico. Aquí una recomendación, un comentario que yo haría es, no por tener cortinas de seguridad puestas en las máquinas es suficiente, es decir, debe venir acompañado del cálculo correcto para el tipo de cortina a usar y las distancias adecuadas entre cortina y punto de pellizco o punto de contacto entre herramientas o en la zona en la que se está llevando a cabo el trabajo para el tema de la respuesta y evitar contacto, daños o afectaciones al personal, si es que hay alguna manipulación por parte de ellos. Considerar otros aspectos que se consideran básicos dentro de las celdas o de los diseños es tener herramientas de cambio rápido. Esto, pues, para lo mismo, ¿no? Facilita que esto sea muy rápido, que tengamos cambios de lote muy rápido y, pues, son las consideraciones a llevar a cabo en cuanto a que las herramientas puedan colocarse y quitarse de manera muy rápida con pernos de este tipo, cuñas de este tipo o diseños similares a estos. Básico que todos los componentes o muchos de ellos tengan guardas de protección, porque finalmente, pues ya evitan daños o evita daños de los componentes y evita daños del personal que usa las máquinas y realmente son unas barreras de protección o guardas de protección. Otras cosas que también se consideran importantes dentro de las consideraciones de diseño es tener bien identificadas, por ejemplo, esencialmente cuando tenemos servoprensas o que tenemos equipos móviles, tener bien identificados los espacios de trabajo o las secciones libres o definidas para el trabajo, es decir, tener limit switch que nos permitan tener estas definiciones o estos límites de carreras o espacios de trabajo. Algo que ayuda mucho a todo el mundo es, por ejemplo, tener algunas placas de identificación o de señalización que permiten estas plaquitas. Tener, por ejemplo, de aquí de la base de la mesa, a qué posición debe de estar esta placa en cuanto a distancia. Esto ayuda mucho para la parte de mantenimiento, incluso para el mismo ensamble. Esto para que cuando hay mantenimiento o hay ensamble y arrancamos el equipo, no haya colisión entre componentes porque ya hay posiciones definidas. Entonces, para no estar buscando en planos o no, para no estar preguntándole a alguien, y básico colocar algunas placas con algunas medidas de referencia que son críticas y para que cuando haya, les decía, algún cambio, algún ajuste, alguna reparación, podamos dejar los componentes en las mismas posiciones y cuando demos ciclo, cuando arranquemos la máquina, pues no haya colisión o no haya daños o contactos. Uso de pernos dowel básico para que cuando lo mismo, quitemos componentes, reemplacemos elementos, pues guardemos posiciones, evitamos estar trabajando en la cuestión de alineamientos y o tengamos duda de que haya estado bien colocada la pieza.
Como una etapa 3, pues indispensable, ya les decía, tener un sistema o un buen control para la disposición de piezas fuera de especificación o no ok. Básico también considerar los aceros adecuados para la construcción de las celdas. Esto con la finalidad pues de asegurar la durabilidad y la funcionalidad de los componentes. Otras consideraciones básicas durante el desarrollo del diseño es que al momento de hacer nuestras selecciones de equipos comerciales, no con que hayamos identificado que cumple o es una buena opción es suficiente, es decir, tendríamos que estar verificando y máxime si tenemos por ahí tiempos de entrega definidos, pues que los componentes sean disponibles, sean de tiempo de entrega cortos, y porque si no de nada va a servir que lo coloquemos en nuestros diseños. Si al momento de que ya liberemos ingeniería, si queramos comprar o construir, pues no están, no se encuentran disponibles los componentes, muchas de las veces provoca esto que nos tengamos que regresar a adecuar o actualizar nuestros diseños. Entonces no está de más que al momento de hacer la selección, pues también vayamos haciendo esa validación de disponibilidad. Consideraciones también importantes, pues que las estaciones tengan una buena iluminación, que tengan su señalética o sus ayudas visuales, esto para indicar dónde existen puntos de pellizco, dónde no hay que estar accesando, dónde hay alto voltaje. Las ayudas visuales son importantes, por ejemplo, en lamparitas como las que están aquí, para identificar o indicarle al operario que el proceso se cumplió de manera correcta o satisfactoriamente y puede disponer de máquina, entonces no tiene que estar esperando a ver qué hace la máquina o qué otras señales le llegan, es decir, pues ya hay una ayuda visual que le dice puedes quitar y poner pieza, ¿no? Consideraciones importantes, básicas también, en la parte de manifolds, en la parte de PLCs en cuanto a módulos de entradas y salidas y en cuanto a estaciones de válvula en la parte neumática, tener consideraciones a la hora de seleccionar o comprar equipos, pues dejar un espacio mínimo del 30% disponible para futuras ampliaciones o incluso no necesariamente para futuras ampliaciones. En ocasiones, después de hacer varias pruebas o corridas de validación con las estaciones, pues resulta que necesitamos una verificación adicional y pues esos son sensores por lo regular o necesitamos colocar algún actuador adicional. Entonces, pues ya está aquí disponible dónde conectarlo, tanto neumática como eléctricamente. Entonces, pues desde un inicio, pues sí tener esa previsión de tener mínimo un 30% de disponibilidad en los equipos para cualquier ajuste, adecuación o ampliación en las mismas. Algo importante también, y esto ya es cuando se lleva a cabo la parte de traslado, de movimiento, de instalación de los equipos, indispensable dejar identificados o considerados por dónde podríamos colocarle algunos rieles o algunos componentes para ser manipulados por un montacargas, qué componentes le podríamos colocar a la estación como para colocar alguna eslinga, alguna cadena para sujetarla y elevarla, y muy útiles, por ejemplo, ponerles ruedas con niveladores. Esto permite dentro de planta no hacer uso de montacargas, podemos estar desplazando estaciones realmente a donde queramos, y después de haberlas ubicado, pues colocamos el nivelador, queda estática la estación y es muy práctico hacer estas consideraciones durante el diseño y ya cuando está construida la máquina. Prestaciones de los equipos de control, pues definitivamente nos ayudan a hacer una distribución de instrucciones en las estaciones de trabajo, controlar la producción, controlar el tráfico, controlar la alimentación adecuada de componentes, el monitoreo de piezas para la cuestión de la trazabilidad y control de herramientas en cuanto a tags o RFIDs para saber si estamos usando o no las herramientas adecuadas en cada producto, en cada proceso, en cada cambio de modelo. Son cosas que permiten ir asegurando que las máquinas están acorde o a como se están requiriendo en su momento cuando se está arrancando con la producción. ¿Qué más nos permite la parte de control? Pues estar monitoreando y generando reportes, estar diagnosticando el estatus de la celda o de la línea. Nos permite contar con información en la que muchas de las veces en la parte del proceso, en la parte de control, pues identificamos por aquí en esta gráfica, es una gráfica en la que tenemos una servoprensa
donde está instalada una celda de carga y un LVDT, y vamos, un encoder lineal, y vamos identificando que a lo largo del proceso, a lo largo del ciclo, pues hay un comportamiento natural, adecuado y correcto del ensamble, y que no hubo mayores complicaciones para el mismo. Si hay alguna desviación en algunas de las ventanas críticas, esto pues muchas de las veces es definiendo dentro de la carrera o dentro del avance de la prensa o dentro de cómo se van llevando a cabo los ensambles. Hay unas ventanas en las que vamos validando que no hay cambio, que no hay algo que haya afectado, y terminamos de dar ciclo y consideramos que es una pieza que está cumpliendo con la especificación. Indispensable en la parte de control manejar protecciones, independientemente de que dentro de las plantas haya confiabilidad en los suministros, pues definitivamente nuestros equipos deben estar bien protegidos para que cualquier alteración que haya en la línea, tanto de eléctrica como neumática, la máquina sea capaz de protegerse ante cualquier contratiempo en ese sentido. ¿Para qué nos sirve también el control? ¿O qué tendríamos que estar implementando o mejorando en la parte de control? Pues es sí la parte de sensorización y digitalización, lo cual nos permite contar con información y por ende se deriva la generación de base de datos, permite tener una interpretación de la información, esto es en tiempo real, lo cual nos permite tener una toma de decisiones de forma inmediata. Esto ya estaría muy ligado a lo que es la parte de Industria 4.0, que definitivamente pues este es otro tema, pero a lo que voy esencialmente, entre más sensorizado y digitalizados estén nuestros equipos, pues tendríamos mayor versatilidad, mayor información, mejor toma de decisiones, información en tiempo real. Dentro de, ya voy a pasar a otro, bueno, pasar a otro tema entre comillas, dentro del desarrollo de la construcción de celdas de manufactura, quise enlistar la mayoría de los componentes que son empleados en los mismos. Definitivamente dentro de las celdas de manufactura flexibles, por lo regular vamos a encontrar servomotores, equipos embalados de alta precisión, servoprensas, encoders lineales LVDTs, atornilladoras automáticas, alimentadores automáticos, bandas transportadoras con su pallet para el traslado de piezas, pick and place o grippers para la sujeción, manipulación de componentes, y manipuladores robotizados. Finalmente, componentes como los que se ven en las imágenes son muy frecuentes de ver en las líneas de ensamble flexibles, porque nos llevan a una automatización, control o una autonomía dentro de las estaciones. ¿Qué también vamos a encontrar? Pues muchas de las veces, o la mayoría de las veces, sensores por todos lados, equipo que nos va a poder estar, que nos pudiera estar sirviendo para lo que ya les comentaba hace ratito en cuanto a tener información y o control del proceso, pues cuestiones como celdas de carga, sistemas de inspección que nos sirven pues para validar características o presencia de componentes. Básico también muchas de las veces considerar sistemas de lubricación centralizadas para el buen funcionamiento de los equipos. Ya les decía, dispositivos, depósitos para la disposición de piezas no OK. Vamos a encontrar monitores, vamos a encontrar ayudas luminosas, vamos a encontrar sistemas, por ejemplo, para estar monitoreando la presión de aire, sistemas para medir la corriente, y definitivamente pues la señalética en muchos de los casos o siempre, ¿no? Es decir, semáforos, torretas, botones, etiquetas, indispensable dentro de las estaciones de trabajo. Dentro de las celdas que nos ha tocado, en las que nos ha tocado participar, bien lo comentaba el doctor al inicio de la sesión, líneas de ensamble como la que se muestra en la figura, que es la que he estado repitiendo en algunos de los slides. Esta es una estación para el ensamble, por ejemplo, de alternadores, en donde se tiene una primera estación para hacer una prueba, una validación de componentes eléctricos, un ensamble dentro del alternador, pues hay un par de carcasas que de manera intermedia tienen una liga, hay que hacer una colocación de liga automática, hay que hacer un atornillado automático. Lleva una aplicación de resina, esto para amortiguar los componentes de manera interna. Hay una aplicación automática.
Después hay un pick and place que toma las piezas, las traslada hacia un horno porque hay que curar la resina. Hay un tiempo de espera o de tránsito, salen las piezas, el mismo pick and place las regresa a la línea. Viene una estación de desatornillado, una estación de validación de altura. Aquí hay que recuperar algunos componentes que se fueron usando para la fijación de los elementos a procesar. Viene una estación en la que se hace una validación del proceso, que se haya cumplido. Bueno, aquí realmente se valida que se hayan cumplido pues correctamente todas las etapas dentro de las celdas o dentro del proceso definido. Y definitivamente pues el traslado de piezas se hace mediante transportadores y los pallets que mencionaba anteriormente. Celdas similares se repiten bajo las mismas características o las mismas configuraciones. Esencialmente estaciones en las que se hace el ensamble, se hace la inspección, se hacen atornillados, se hacen pruebas y esencialmente estas estaciones pueden estar sí por separado. Se pueden armar celdas en donde personas pueden alimentar componentes o estar manipulando, moviendo componentes y o integrarlos a una celda en la que esté el transportador, que haya pick and place y que de manera automática se puedan llevar a cabo las actividades o los procesos. Estaciones se repiten en las cuestiones de ensamble, cuestiones de prueba de fuga, cuestiones de validación. Lo mismo, estaciones de ensamble. Y lo veíamos anteriormente para una turbina o convertidor de torque, marchas y alternadores. También se comentaba al inicio, pues estas son estaciones para lo que es el armado o ensamble de los componentes para los sistemas de limpiaparabrisas. Aquí se trabaja desde la construcción de todos los componentes para el motor, todos los componentes del varillaje y todos los componentes ya del elemento o del sistema armado, que es lo mismo. Tenemos estaciones de inspección, estaciones de ensamble, estaciones de prensado, estaciones de validación y bueno, muchas de ellas pues se dividen en varios pasos. Lo mismo para amortiguadores. Esencialmente, algo crítico en este tipo de componentes, pues es que no tengamos pérdida de presión o fuga de aceite. Pues una de las piezas importantes o claves aquí, pues son las checadoras de fuga. Controles, les decía, muy precisos y la verdad que muy confiables en la parte de ensambles, pues para no dañar o deformar componentes. Servoprensas con sus sistemas de monitoreo de fuerza y distancia, auxiliados con celdas de carga y encoders lineales, y estar graficando el desempeño del proceso para tener certeza de que los componentes no han sido dañados y bien ensamblados. Y aquí siguen siendo ensambles, ¿no? O prensas, perdón, prensas, donde se ensamblan bujes, normalmente instalados en los amortiguadores. Celdas robotizadas o celdas de manufactura flexible para la fabricación, por ejemplo, de asientos automotrices. Toda la parte de jigs, herramientales, donde tenemos la sujeción, la orientación o la ubicación de componentes para que entren a la celda de soldadura, con sus sistemas de inspección correspondientes, y finalmente conseguir los esqueletos para poder forrar y conseguir asientos para los automóviles. ¿Qué ventajas podemos tener con las celdas de manufactura? Pues vamos a mejorar el flujo de la operación en la planta, vamos a reducir inventarios en proceso, vamos a crear procesos flexibles que nos permitan producir diversas piezas o diversos componentes en una misma célula o celda de trabajo. Vamos a mejorar el aprovechamiento del recurso humano. Se reduce el transporte, esto así como las manipulaciones o las inspecciones repetidas. Se mejoran las condiciones físicas para cuestiones de mantenimiento en los equipos. Se incrementa la utilización de las máquinas. Les comentaba esta parte de cómo si vamos balanceando o verificando los tiempos, qué procesos pueden ser simultáneos. Maximizamos la utilización de las máquinas. Podemos llegar a tener a eficientar para poder contar con el menor número de máquinas requeridas. Podemos trabajar en espacios un poco más reducidos porque todas las estaciones están interconectadas.
y bueno, ahí se hacen celdas más, o se hacen, sí, celdas, o se reducen los pasos, o se torna todo más compacto. Hay mejores respuestas al cambio. Ya lo comentábamos, la parte de reducción de los inventarios. Por toda esta parte de la instrumentación, toda esta parte de la validación, toda esta parte de qué información podemos ir recabando, nos puede permitir ir optimizando, mejorando los tiempos de manufactura. Por ende, se incrementa la productividad y ya lo comentábamos, se lleva a cabo una producción de manera automatizada. Pues buenas prácticas voy a comentar algunas buenas prácticas durante el desarrollo de los proyectos. Definitivamente básica las reuniones frecuentes y planeadas con los departamentos involucrados. Esencialmente, pues pueden ser lo que es control y manufactura. Control, pues para ver qué instrumentos o qué instrumentación se debe colocar en la máquina, cómo vamos a llevar a cabo las validaciones o las verificaciones dentro de la misma. Básico, necesario contar con esa información, pues para identificar espacios, para identificar soportes, para identificar ubicaciones. Y la parte de manufactura también indispensable por el tema de, pues no hacer diseños que no se puedan manufacturar fácilmente, para no generar diseños que requieran herramientas o procesos muy, muy especiales. A veces los hay y no se los puede uno quitar de encima, pero si existe la manera y se puede mejorar ese aspecto, ayuda mucho en los tiempos y en los costos. Dentro del desarrollo del proyecto, pues tener estas reuniones también programadas en cuanto a la verificación, es decir, pues después de haber contado con una reunión de inicio, pues hacer validaciones o verificaciones de las etapas de diseño, básica y detalle. Una vez desarrollado el producto, el proyecto, que tengamos ya las estaciones construidas y operando, pues hacer una validación de que el desempeño es correcto, que cumple con las especificaciones o características, y validar que el diseño, pues, realmente es una validación del diseño. Es decir, que las consideraciones hechas, pues, fueron las correctas, el desempeño es bueno y hay un cumplimiento con el requerimiento inicial. Y tendríamos que hacer un cierre de proyecto. Indispensable tener el levantamiento de minutas para las cuestiones de acuerdos, y muy útil tener una bitácora del proyecto, es decir, pues, cómo es que vamos haciendo estas inspecciones, estas supervisiones, este seguimiento, que nos encontramos durante la ejecución del mismo. Tener esos registros ayudan mucho al final, pues para tener el historial de la máquina y son las lecciones aprendidas o en su momento para la toma de decisiones. Una recomendación final, pues sí, son bastante útiles o ya muy usadas en la industria, la parte de las celdas flexibles de manufactura. Pero pues muchas de las veces también nos enfrentamos a que el personal pues no está preparado, la empresa no está preparada y en lugar de ser un beneficio pues se crea un problema, ¿no? Entonces pues son aspectos a considerar. Es lo que tengo como presentación, no sé, aquí llego. Si gustan pasamos a la parte de preguntas y doy respuesta a los cuestionamientos que pudieran estar. Hola, adelante. Si hay preguntas, si no, continuamos. Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a dar paso a la siguiente plática. Si hay preguntas, de todos modos las ponen ahí en el chat, y se contestan. Bueno, la siguiente plática la va a dar el maestro Jesús Eduardo Villagómez. El ingeniero Villagómez es maestro en Ingeniería Mecánica y Equipamiento Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y es ingeniero electromecánico por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene amplia experiencia en el diseño de sistemas lineales de posición de precisión, diseño de mecanismos y máquinas de propósito específico, diseño de bancos para ensayos y desarrollo e implementación de máquinas en general. Algunos proyectos relevantes que ha desarrollado pues, han sido el robot paralelo para posicionamiento del espejo secundario del Gran Telescopio Milimétrico, que está en Puebla. Una máquina para producir performance para pastas de clutch, un banco vibratorio para validación de empaques, sistemas de izaje y un sistema robótico para
aprendizaje de silos de 80 toneladas. Entonces te dejamos la pantalla. Jesús, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Bueno, voy a presentarles en este caso, de acuerdo al mismo tema de las celdas flexibles de manufactura, pues una parte muy importante, ¿no? Para todo que tiene que ver con el diseño de este tipo de estaciones de trabajo, herramientales, mecanismos, etcétera, que van montados en dichas celdas, y de manera que pues logremos tener partes diseñadas y fabricadas pues de precisión, de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? De acuerdo a lo que se está buscando ahí en la parte de diseño, como comentaba anteriormente Toño, ¿no? De acuerdo a las precisiones que se estén manejando. Bueno, entonces, bueno, es importante saber que en la parte del desarrollo de este tipo de máquinas, de herramientales, mecanismos, pues tienen una finalidad, que es la funcionalidad, ¿no? Al final, tanto el diseño como la manufactura, la verificación de lo que se ha diseñado, pues tiene un objetivo final, que es que ensamble y sea funcional. De alguna manera está todo relacionado a lo mismo. Pero si alguna de esas tres anteriores etapas no funciona bien, no falla, es decir, falla, pues no vamos a lograr la última etapa, el último objetivo, que es la parte del ensamble funcional. Entonces, esta parte de las tolerancias geométricas que se utilizan para diseñar este tipo de piezas, este tipo de herramientales o máquinas, pues es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera nos asegura, o cuando menos minimiza, el riesgo de que pues tengamos problemas en la etapa final, tanto del ensamble como de las pruebas, ¿no? Para este caso yo desarrollé este tema porque pues he estado investigando ya unos años para acá en este tipo de tecnología, y encontré que hay mucha información de lo que tiene que ver con tolerancias geométricas y también lo que se llama GDIT, pero está muy enfocada a toda la parte de la verificación, es decir, a la etapa 3 del proceso, ¿no? Está muy enfocada a la parte de verificación de partes producidas en grandes series, en masa, ¿no? Para las mismas piezas de las autopartes, que es donde más se utiliza esto, ¿no? Entonces, no hay mucha información, es muy poca la información que se encuentra o que que está disponible para utilizarla desde la primera etapa, que es la etapa de diseño. Entonces, bueno, de ahí tenemos esta importancia de tratar de desarrollar este tema, una guía, pues para poderlo empezar a utilizar desde el inicio, ¿no? Ese es el objetivo que nos tiene aquí en esta plática. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues de acuerdo a la experiencia que se tiene en diferentes lugares, pues sucede que ya cuando tenemos fabricados, manufacturadas algunas piezas o algunos ensambles ya armados, pues no pueden ensamblar correctamente. Tornillos o pernos no se pueden, logran apuntar o colocar en los lugares donde estuvieron diseñados. Algo muy importante, que es la colocación de pernos de posición o pernos Dowell, pues se tiene que hacer hasta el final, ya que esté ensamblado y todo las piezas y validado las posiciones, para que precisamente ahí se haga el agujero, se rima y se pone el perno, ¿no? Entonces, luego es muy complicado porque, como vieron en la anterior presentación, pues los espacios son muy pequeños, ¿no? Los que se tienen para poder meter todas esas herramientas en lugares donde realmente es casi imposible. Por otro lado, también, pues los ensambles, al no poderse hacer correctamente, pues hay que modificar las piezas o hacer trabajos, ¿no? Entonces, todo esto, pues, como seguramente saben, pues nos lleva
a retrasos en tiempos, en retrabajos, costos, etcétera. Entonces, pues ya iniciando un poco en la parte de lo que es son las tolerancias geométricas, tenemos que, pues, controlan una gran cantidad de características de una pieza, ¿no? Pueden controlar el perfil, la orientación, el runout o el cabeceo, la forma de la pieza o su posición, es decir, la localización, ¿no? Entonces, este tipo de forma de utilizar este dimensionamiento controla muchas cosas que la forma de cómo se hacía tradicionalmente, pues no controla, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño estudio que por ahí encontré, en donde habla de la utilización de las normas, porque tanto hay normas para tolerancias geométricas de ASME y también hay de ISO. Esta es una gráfica de la utilización de dichas normas en el mundo, ¿no? Se encuentra que en Estados Unidos, el 86% de las empresas de Estados Unidos utilizan la norma ASME y el 9% utiliza la norma ISO. Pero a nivel global, es decir, ya empresas transnacionales, no solamente Estados Unidos, sino de todos los demás países, de Europa, etcétera, pues el 56% de las empresas utilizan ASME contra el 40% que utiliza ISO. Entonces, aunque la norma ASME es claramente americana, estadounidense, pues aún así hay muchas empresas transnacionales que no son estadounidenses que utilizan el código ASME, ¿no? En cuestión de tolerancias geométricas. Aquí podemos ver los códigos de estas normas. En ASME todo está resumido o todo está desarrollado en una sola norma y en ISO hay 4 diferentes normas, ¿no? Están separadas y por ahí pueden ver los precios que tienen también cada una de las normas. Entonces, pues se usan estos dos tipos de normativa a nivel global. Tienen sus diferencias y son principales, ¿no? Son interesantes. La normativa de ASME o estadounidense utiliza algo que se llama el principio de envoltura, que se refiere a que cuando se habla de, por ejemplo, una forma, es una forma perfecta que cubre a lo que se está tolerando. Es decir, por ejemplo, un cilindro que puede tener muchas desviaciones está envuelto por un cilindro perfecto que tiene una tolerancia que está puesta ahí, ¿no? Por otro lado, también lo que dice uno de sus principios importantes es que hay una relación entre las dimensiones de tamaño y las tolerancias de forma, perfil, posición, localización, etcétera. A diferencia de la norma ISO, en donde precisamente lo que señala es que utiliza lo que se llama el principio de independencia, lo cual significa que cada tolerancia dimensional o geométrica se puede lograr independientemente. O sea, no están muy relacionadas unas con las otras. Esas son como que las diferencias más importantes en el caso de las dos normas. Sin embargo, como podemos ver aquí en estas tablas, pues los símbolos son similares, muy similares, casi iguales en todas, ¿no? Entonces, en cuestiones de símbolos, pues hay una homogeneidad entre las dos normativas, ¿no? Por eso, cuando ustedes ven un plano que está acotado con normativa ISO, pues los símbolos son los mismos que se utilizan en ASME. Bueno, entonces después de esa pequeña introducción, vamos a empezar a platicar un poco de lo que son las tolerancias de oposición. La acotación tradicional, vamos a empezar con eso, normalmente lo que utiliza es un rango de tolerancia simétrico, que normalmente es lo mismo hacia la parte negativa y lo mismo hacia la parte positiva. Y se ven mucho en las tolerancias, en las dimensiones simétricas, ¿no? Ese tipo de acotación lo que produce es un área de tolerancia cuadrada.
como pueden ver allá en la imagen. Ajá. Y bueno, cualquiera de los diferentes tipos de dimensiones y de tolerancias producen esa misma área cuadrada, ya sean simétricas, ya sea que tengan juego, es decir, 0 más algo, o con interferencia, es decir, 0 menos algo. Siempre se produce un área cuadrada de tolerancia. Vamos a hacer un pequeño análisis de ese tipo de acotación. Aquí podemos ver que tenemos un círculo que tiene un diámetro de 11.8 milímetros, el cual pues tiene una tolerancia, ¿no? para posicionar el centro de su agujero. Ahí podemos ver que el agujero puede recorrerse horizontalmente, pues hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en el segundo caso que podemos observar, también se puede mover ese centro, tanto además de a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos ahí los casos de que quedaran en las esquinas de esa área cuadrada, ¿no? Ahí podemos ver que si quedaran horizontalmente, se movieran horizontalmente los puntos dentro de la línea horizontal, en la línea cuadrada, perdón, en el cuadro, en la área cuadrada, lo que nos podría, lo que podríamos poner dentro de esos agujeros sería un perno que es de 11.3 milímetros, es decir, es menor que el que estaba especificado de 11.8. Pero en el caso de que se moviera también verticalmente, pues el agujero, el perno que podríamos meter es de 11.1. Hay una discrepancia, si pueden ver. Si los centros se mueven horizontalmente, se hace más pequeña el diámetro del agujero que podemos meter, pero si se mueve también verticalmente, pues todavía se hace más pequeño. Es decir, dependiendo de cómo se mueva, hacia dónde se mueva el centro de los agujeros, pues cambia el tamaño del perno que se puede ensamblar dentro de esos agujeros, ¿no? De ahí se empezó a trabajar en cómo tratar de pues, homogeneizar, de que para cualquier lugar que se mueva la posición de los centros, pues siempre sea el mismo valor de los agujeros y de los pernos que se puedan colocar. Entonces, se pensó en que en lugar de que fuera un área cuadrada, se pudiera representar esto como un área circular con un radio R, ¿no? Que es el límite de esa área circular. Pero este área circular, pues que estuviera circunscrito dentro de esa misma área cuadrada, es decir, dentro del tamaño de esa misma área. Lo que se logra, pues de esta manera, ¿no? O sea, se tiene un área cuadrada, perdón, sí, sigue teniendo un área cuadrada, como pues se puede ver aquí un ejemplo de si fuera la tolerancia vertical y horizontal de 1 milímetro. En el caso del círculo tenemos que el diámetro es de 1.4142, es más grande pues que 1 milímetro, ¿no? Entonces, si el punto quedara en una de las esquinas del cuadrado, pues cumple porque está dentro de las tolerancias. Pero si queda fuera del cuadro, pero dentro del círculo, pues no cumple porque se salió de las tolerancias que son tradicionales, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que tenemos dentro de esa área que no cumple, pues una gran parte de espacio, ¿no? Ese espacio equivale al 57% de lo que se tiene de área disponible. Es decir, el cuadrado tiene un área de 1 milímetro cuadrado, pero el círculo completo tiene un área de 1.57 milímetros cuadrados. Es decir, hay una diferencia de 57 milímetros cuadrados que lo que equivale al 57% de más espacio que se pudiera tener para que el centro del agujero pueda quedar dentro de una tolerancia si estuviera definida de manera circular en lugar de cuadrada. Entonces, precisamente en esto se basa la acotación
geométrica, ¿no? En hacer ese cambio entre utilizar un área cuadrada de tolerancia a cambiar un área circular o cilíndrica, dependiendo, para aumentar esa área de tolerancia, ¿no? Con eso se tiene más control de la posición para asegurar ensambles, puesto que siempre en cualquier posición que quede dentro del círculo, siempre va a caber el mismo agujero, perdón, el mismo perno, no va a cambiar como vimos en el caso de las tolerancias cuadradas, que dependiendo hacia dónde se vaya la tolerancia del agujero, pues puede quedar un perno más pequeño o otro más grande. Eso significa que podríamos tener tolerancias más abiertas, ¿no? Utilizando las tolerancias geométricas, y con ello, pues, un costo menor de fabricación de las partes, ¿no? Y para ello, pues, necesitamos toda una simbología, que es la que estuvimos viendo en anteriores slides. Bueno, hay unos conceptos que son muy importantes para la implementación de este tipo de tolerancias geométricas, ¿no? En nuestros diseños, en nuestros planos. Primero pasamos a comentar lo que son los conceptos pues básicos, ¿no? Los tipos de tolerancias que hay. Por ejemplo, hay lo que es una dimensión que tiene sus tolerancias. Esas son dimensiones y tolerancias de tamaño. Luego vienen las dimensiones y tolerancias geométricas, que como vimos, pues pueden ser de tamaño, forma, perfil, orientación, localización, cabeceo. Y de alguna manera también las dimensiones que son de referencia, las que son ordinarias, las que son básicas. Es decir, las dimensiones que además de las que utilizamos normalmente, se requieren para acotar de forma correcta un plano, ¿no? Como saben, pues la dimensión de referencia pues es una dimensión que no tiene tolerancia, precisamente porque solo es de referencia. Y la dimensión ordinaria, pues sí, tiene sus diferentes tolerancias, diferentes tipos. Y luego están las dimensiones básicas, que son pues una de las conceptos principales de la acotación geométrica, ¿no? Este tipo de dimensiones básicas se encierran siempre dentro de un rectángulo. Eso significa que esa dimensión está en su valor nominal, o en inglés le llaman true o ideal, y que no significa que no tiene tolerancia, sino que hay que ir a buscar la tolerancia. Así están toleradas, pero de manera especial. Entonces, no significa por ahí que no tienen tolerancia, ¿no? Al contrario. Por ejemplo, hay tipos de dimensiones, ¿no? Como les hemos comentado. Aquí hay una dimensión que dice 12.7 ref, la cual pues no tiene tolerancia porque dice que es de referencia, ¿no? Luego tenemos otro tipo de dimensión que dice que está entre corchetes y dice 0.5 nom. Ahí pues tampoco tiene tolerancia porque las dimensiones que son nominales, pues vienen conforme al tamaño del producto comercial, por ejemplo, ¿no? Y entre corchetes, pues sabemos que la dimensión es en pulgadas, ¿no? Pero cuando la dimensión de pulgadas está ordinaria, entonces hay que ir a ver el cuadro de referencia, ¿no? Para saber qué tolerancia tiene. Y en este caso, pues hacer los cálculos, porque normalmente las tablas de tolerancias que están en el cuadro de referencia, pues están en milímetros, ¿no? Y la dimensión ahí está en pulgadas. Para el caso de esta dimensión, que es simétrica, pues ahí se indica directamente cuál es la tolerancia, ya no hay que irla a buscar a ningún lado, ¿no? Y en el caso de esta dimensión, pues ahí también de la misma forma, pues hay que irla a buscar al cuadro de referencia, porque ahí es donde hay que irla a buscar en caso de que no esté explícitamente señalado, ¿no? Y luego tenemos la última, que es la que habíamos dicho, la dimensión básica, en este caso es de 20, y lo que se tiene que ir es saber un marco de control, que es el que define tu tolerancia. En el caso de este tipo de dimensiones que se llaman básicas, es como les comentaba, es la dimensión ideal o teórica. En inglés se llama true o verdadera, le traducen aquí a veces, ¿no?
Entonces, eso significa que su tolerancia está definida aquí, en el cuadro de control. Este se llama cuadro de control, más adelante lo vamos a ver, en el cual se debe ir a buscar cuando se encuentre este tipo de dimensión a este cuadro de control. Y cuando estemos diseñando, tenemos que precisamente determinar esa tolerancia para colocarla ahí en ese cuadro de control. Entonces, para definir completamente las características de una pieza por medio de acotación, pues necesitamos esto. Por un lado, definir como punto inicial y primario, definir el tamaño y su tolerancia. Con tamaño me refiero a su tamaño físico, es decir, si es un cilindro, pues su diámetro, ¿no? Y su tolerancia. Si eso es un agujero, pues también su diámetro y su tolerancia. Siempre primero se define el tamaño. Posteriormente se define su posición o localización dentro de la pieza. Es decir, si es un agujero dentro de una parte, pues primero se define el tamaño de la parte y luego se define el tamaño del agujero y luego se define la posición o localización de ese agujero dentro de la parte, ¿no? Y posteriormente se definen las demás características, si tiene de perfil, de orientación, de cabeceo, de round-out, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una pieza cuadrada que tiene 4 agujeros. Aquí lo que vamos a ver es cómo se acota precisamente esos agujeros. Lo primero que se hace es, como vimos, es definir el tamaño. El tamaño de los agujeros dice que son 4 de 12 milímetros y con una tolerancia de más o menos 2 décimas. Y luego se define la posición o localización de esos 4 agujeros. Como pueden ver, esa posición está definida por varias cotas, unas que son ordinarias y otras que son básicas. Ajá. Y todas esas cotas están toleradas en el cuadro de control que está abajo del tamaño del agujero. Por otro lado, como otro ejemplo, para definir esa protuberancia circular que está saliendo de esa plaquita, vemos que primero se define el tamaño con su tolerancia, posteriormente se define su posición con respecto a la plaquita, y como tercer punto se está definiendo su orientación. Entonces, en este caso, de este ejemplo, se están utilizando las tres características, ¿no? Se define el tamaño, se define su posición y luego se define su orientación. Como les comentaba, hay dos partes muy importantes para la cooptación de tolerancias geométricas. Uno son los datums, los primeros, y el segundo es el marco de control. Los datums se refieren a las caras de referencia, que bien pueden ser físicas o no, o virtuales, ¿no? Por ejemplo, para este caso, tenemos que la cara de referencia o el datum de referencia es una superficie de la pieza. Para este caso, son 3 superficies, es decir, como tiene una especie de canales, en este caso, el datum de referencia se refiere a esas 3 diferentes superficies. Y por otro lado, en los dos ejemplos de abajo, se está refiriendo como plano de referencia, en este caso, al eje que está entre las dos caras cilíndricas de este cilindro. A eso se refiere. Eso es una referencia, podemos llamarla virtual, porque no existe, no la podemos tocar. Y para el caso de este patrón de barrenos dentro de una pieza, la referencia se refiere al centro de ese patrón de agujeros. Entonces, la forma en que se define un datum o una referencia es con este símbolo. Tienen un nombre que va desde la A hasta la Z. El orden de importancia normalmente empieza con el A, B y C. Y luego tenemos este tipo de símbolo que también normalmente se utiliza para seleccionar
superficies o áreas específicas con un tamaño específico dentro de un área más grande, ¿no? En este caso de este ejemplo, podemos ver que la referencia pues, es la base, ¿no? Donde se monta, ¿no? Así se indica en el plano y lo que significa es esto, ¿no? Que esa pieza se está montando en una cara de referencia y esa es su datum, ¿no? Principal. De ahí vemos que necesitamos definir 3 datums principales para poder acotar una pieza correctamente. Esos 3 datums principales nos van a ayudar a que todas las cotas salgan de esos planos de referencia, como se puede observar aquí. Los 3 datums principales, para lo que sirven es tanto en la parte de diseño para poder acotar, como en las etapas de manufactura y verificación y ensamble, utilizarlas también de forma que sea funcional la pieza en el ensamble. Lo que hacen estos 3 planos o datums principales son eliminar los grados de libertad que tiene la pieza. Es decir, una pieza en el espacio, cualquier parte en el espacio, pues tiene 6 grados de libertad, como ustedes saben, ¿no? 3 de traslación y 3 de rotación. Al colocar la pieza sobre una mesa de referencia, al tener esa pieza sobre ese plano de referencia A, por ejemplo, pues están restringiendo 3 grados de libertad. 1 de traslación en Z y 2 de giro en X, giro en Y. Cuando esta pieza se recarga sobre el datum B, se están quitando otros 2 grados de libertad, que es la traslación en Y el giro en Z. Y cuando se recarga la otra cara de la pieza en el datum C, pues se restringe el último grado de libertad que tenía, que es en movimiento en X. Entonces, al tener esa pieza montada de esa forma, ya no hay manera que se mueva. Por lo tanto, en manufactura como en verificación y ensamble, hay que utilizar estos 3 planos, ¿no? Para manufactura, pues son las caras que se utilizan para el montaje de la máquina en la herramienta. Para la verificación, pues son las caras en donde se monta en el mármol de la pieza y en alguna herramiental para mantenerla fija y poder tomar las medidas. Y en el ensamble, pues también son las caras donde va a ensamblar precisamente esa pieza, ¿no? O sea, están relacionadas, esos 3 planos principales están relacionados tanto para donde va a ensamblar la pieza, cómo se va a verificar para montarla dentro del mármol o las herramientas de medición, y también cómo se va a montar en la máquina herramienta. Los datos específicos, como había comentado hace un momento, están definidos para que se pueda, de alguna manera, determinar una pequeña área dentro de otra más grande para tener en consideración, y se utiliza ese símbolo, este símbolo circular, ¿no? En el cual en la parte de arriba se determina el tamaño de esa área, es decir, es un círculo con un cierto diámetro y tiene su nombre para poderlo determinar. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cómo se define ese pequeño datum específico en una parte, en una pieza, de una parte de una pieza. Y qué es lo que significa, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos acotar o cómo lo podemos leer y también qué es lo que significa ya puesto, ¿no? Entonces, estos dos se utilizan mucho en la parte de lo que nos está, del tema que estamos ahorita viendo, que es un poco de manufactura de prototipos de equipos especiales, ¿no? Pero vale la pena retomar un poco los datums que no son físicos, ¿no? Cuando nos encontramos datums así de esta manera acotados, pues significa, como les decía, que se refieren al centro en este caso de ese cilindro. En este caso se refieren, como están acotados, al centro del arreglo de los 4 agujeros, ¿no? De la misma manera, en este caso,
se refieren al centro de la pieza, ¿no? Como cuando una pieza cilíndrica y están el símbolo está dentro de la pieza cilíndrica, pues se refieren siempre al centro. Como en este caso también, pues está definido el datum B en la acotación del círculo, se refiere al centro del círculo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que el símbolo de datum está puesto dentro de la línea de acotación. Eso se refiere a que es el plano medio de la cota, ¿no? Igual en este caso, de la cota se refiere en este caso se están refiriendo a los planos centrales que pasan por el centro del agujero, ¿no? Entonces, todos estos datos son virtuales, no se pueden tocar, no se pueden medir y se calculan, ¿no? O sea, lo que se hace es tomar medidas de las dos caras físicas y se calcula dónde está el centro, ¿no? Y dónde pasa ese plano. Entonces, con cultura general para que luego me puedan identificar. Para el caso del marco de control, que es otra de las características importantes, es donde se define precisamente el tipo de tolerancia geométrica que se va a usar. Es muy importante aquí notar que, como se puede observar, cuando se refiere a un área circular de tolerancia, siempre tiene que ir el símbolo de diámetro. Cuando no se pone ese símbolo de diámetro ahí, significa que la tolerancia es simétrica, como se hace en la acotación tradicional, ¿no? Casi no lo van a ver, pero por si alguna vez lo ven en algún plano, eso significa. Posteriormente, en este cuadro de control, pues está definido de manera principal siempre de izquierda a derecha. Primero es la característica que se está tolerando, si es posición, si es forma, si es paralelismo, si es perpendicular, etcétera, ¿no? Seguido del cuadro donde se pone la tolerancia, y luego están los planos de referencia o datos principales, y son, como pueden ver, A, B y C. Son tres, ¿no? Normalmente se utiliza siempre A, B y C. A siendo el principal, luego B el segundo y C el tercero. Así como se ve un cuadro de control, un marco de control completo, ¿no? Donde se tiene la característica tolerada, en este caso es posición, este símbolo es una posición. Luego dice que tiene una tolerancia circular de 0.08 milímetros, tiene ahí un modificador de condición de material, luego se refiere al plano principal, que es D, luego el plano secundario, que es A, y luego el plano terciario, que es C. Y también por ahí tiene otro modificador de material, uno de los planos. Ese es como se observa y se debe de acotar en general un marco de control para este tipo de tolerancia. Miren, aquí podemos ver un ejemplo de un plano en el cual se están utilizando tolerancias geométricas, ¿no? En el cual, pues, lo que estamos tratando aquí de ejemplificar son la tolerancia de estos ejes que se ven aquí, ¿no? En donde se tiene aquí su dimensión de tamaño de tolerancia y su cuadro de control, donde están las tolerancias de posición de estos agujeros y las dimensiones básicas que tiene que ver entre dimensiones entre ellos y de la referencia, ¿no? Ya donde empieza a acotar. Ese es un ejemplo de cómo normalmente se ve un tipo de acotación de este tipo con tolerancias geométricas. Y bueno, empezando un poco con parte de lo que habíamos comentado originalmente, pues sí, está todo muy bien, pero ¿cuánto le pongo de tolerancia, no? Es una de las cuestiones más complicadas. Y bueno, pues aquí hay un pequeño ejemplo. Este es un pequeño ejemplo para que observen que aquí hay varias formas de hacer estos cálculos. En este caso tenemos dos piezas. Una va sobre la otra y pasa un tornillo, lo que dice, ¿no? Entre ellas. Entonces, lo que se está buscando es la tolerancia de posición de los cuatro agujeros, ¿no? Aquí en este caso,
se define que la parte 1 tiene unas tolerancias ya, una dimensión, los agujeros, unas tolerancias, y se calculan una tolerancia para cada caso, ¿no? Para la pieza 1 y para la pieza 2. Entonces, en este caso, el total de la tolerancia que se encontró es de 1.5 milímetros. Ajá, esa es la tolerancia que se encontró para este caso. Aquí lo que les quiero mostrar es que la tolerancia puede ser dividida de acuerdo también a cada caso en específico. Puede ser, como en este caso, la tolerancia total es de 1.5, se divida en una pieza en 0.5 y en la otra en 1.5, ¿no? Como está en este ejemplo. Pero también puede ser al revés, ¿no? Depende de la calidad de la pieza. Ustedes saben que la pieza que va a tener una tolerancia más cerrada, pues va a costar más, seguramente, más trabajo y más dinero, ¿no? Hacerlo. Entonces, eso también se tiene que, de alguna manera, tomar en cuenta a la hora de determinar, pues, hacia dónde le doy, qué tanto a qué tanto reparto esa tolerancia, ¿no? En una pieza puede ser, la pieza que quede con tolerancia más holgada, pues seguramente va a costar menos trabajo y va a ser más barata de hacer que la otra, ¿no? Como en este caso. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, estos 3 agujeros que están aquí acotados dentro de toda esta pieza, ¿no? Estos agujeros tienen, como pueden ver, sus dimensiones de tamaño, pero también tienen 2 posiciones. Esto luego se puede de alguna manera hacer un poco confuso. Tienen 2 tolerancias de posición, como pueden ver, tienen 2 renglones el marco de control. Bueno, eso significa que siempre, como habíamos dicho, la primera cota siempre es el tamaño y su tolerancia. La segunda es su posición o localización. Entonces, en este caso, el primer renglón siempre se refiere a la posición en el plano de los ejes. De los ejes de los agujeros se refieren a su posición en el plano. Y el tercer renglón es se refiere a la orientación del eje de los agujeros con respecto a la perpendicular. Es decir, es la tolerancia que permite que el agujero pueda no estar completamente perpendicular al plano normal de la pieza. Entonces, esto también se lo van a encontrar mucho, ¿no? En alguna manera, primero se define la posición en el plano y luego se define la orientación del eje, que puede tener, como pueden ver aquí, una cierta tolerancia para no ser completamente perpendicular. Entonces, podemos aquí hacer una recomendación para utilizar tolerancias geométricas, ¿no? Como ya vimos, pues primero lo principal que tenemos que hacer es definir los 3 datos principales, ¿no? De acuerdo a cómo se ensambla esa pieza con su contraparte y de acuerdo a cómo se montaría la pieza en bruto en la máquina para fabricar. Posteriormente, ya que tenemos definidos bien esos 3 datos principales, pues hay que utilizar dimensiones básicas para definir las características de posición, es decir, las dimensiones que están encerradas en un rectángulo. Posteriormente, definir la tolerancia de acuerdo a la funcionalidad. Hay que calcularla precisamente. Y como punto final, definir el marco de control, donde se va a colocar esa tolerancia y donde se están relacionando los datos y las posiciones. Eso sería para la parte de diseño. En la parte de manufactura, ya que está definido todas estas cosas, pues en manufactura lo que toca es tomar esos 3 datos como referencias y montar la pieza de acuerdo a cómo están esos 3 datos. Y para ello, pues van a necesitar seguramente colocar algunos soportes dentro de la mesa de la máquina para poder tocar todas las caras que se están señalando en el plano, ¿no?
Y luego, pues ya fabricar la pieza considerando las características con las dimensiones de tamaño y luego las dimensiones de posición, forma, perfil, orientación o cabeceo, ¿no? Ya que se fabricó la pieza, pues luego hay que verificarla, ¿no? Entonces, para verificarla, pues normalmente lo que se hace es poner la pieza sobre un mármol y también se deben de usar los mismos 3 datos principales para colocar la pieza sobre el mármol. Y seguramente pues, se necesitará algún soporte ahí para que todas las caras y los datos estén tocando las referencias, ¿no? Luego ya se puede proceder a hacer la medición de las caras a verificar y se deben considerar, es muy importante, que para piezas de precisión pues se debe considerar la temperatura del ambiente, ¿no? O sea, no se pueden medir en diferentes lugares, ¿no? En el taller, normalmente, ya para piezas de presión, pues se tiene un lugar acondicionado con cierta temperatura constante para que precisamente las mediciones sean repetibles, ¿no? Y bueno, ya que platicamos un poco de todas las cuestiones básicas y de dónde viene todo esto, pues vamos a ver un par de ejemplos de cómo se debe o sea, implementar este tipo de tolerancias geométricas, ¿no? Para que sea pues bastante más práctico. Entonces, como ejemplo inicial, tenemos que vamos a ensamblar 2 piezas mediante varios pernos, ¿no? El segundo ejemplo son las mismas piezas, pero además de poderlas ensamblar por medio de pernos, de varios pernos, también esas piezas se monta una sobre otra con un registro, ¿no? O sea, es decir, una entra dentro de otra. Es más complicado, ¿no? que el primer ejemplo. Entonces, bueno, estas son las piezas. Vamos a ver que la pieza A es la que tiene ahí unos ejes, y la pieza B es la que se monta sobre la pieza A. Como datos iniciales, tenemos ahí que los ejes miden 10 milímetros de diámetro. Estamos ahorita dando una tolerancia de posición de los ejes de 1 milímetro. Y lo que queremos saber es, pues, de qué tamaño tenemos que hacer los agujeros de la pieza B, ¿no? Para que ensamble. Bueno, entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos por ahí el círculo ideal, que es el eje ideal, vamos a llamarlo así, que es el de línea punteada. Y también tenemos, pues, un círculo con línea azul, que es donde quedó realmente el eje, ¿no? No quedó en el true position, sino quedó movido hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, pues ya quedó ahí, ¿no? Tiene un desplazamiento, en este caso es de 0.5 milímetros, es decir, está dentro de la tolerancia del 1 milímetro, ¿no? De diámetro. Y luego tenemos otro de los ejes, de esos 8 que están ahí, pero que quedó en sentido contrario. Precisamente el peor caso que pudiera suceder es de que el otro eje, cualquiera otro de los ejes, pues quede corrido hacia el lado contrario de donde quedó el primero, ¿no? Entonces, tenemos que igual la línea punteada es el eje ideal, pero pues el eje azul es cómo quedó, ¿no? Cómo quedó ya maquinado. Entonces, al final se desplazó lo mismo, 0.5 hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, para hacer los agujeros de la pieza B, tenemos esta imagen. Tenemos que el agujero verde es el perno que se desvació hacia la derecha y el círculo azul, perdón, es el que se desvasó hacia abajo, hacia la derecha. Y el agujero, perdón, el círculo color azul claro, pues es el tamaño del agujero que debería de quedar dentro de la placa roja B para que pueda ensamblar cualquiera de los pernos dentro de él. Entonces, para que se logre eso, pues vemos que el tamaño que debe tener ese agujero es de 0.5 milímetros que se desfasó hacia la izquierda, 0.5 milímetros que se desfasó hacia la derecha, más el diámetro del perno en este caso,
pues nos da un total de 11 milímetros. Entonces, ese agujero, si lo hacemos de 11 milímetros, debería de ensamblar, pero solo si el agujero también quedara en el true position o en su posición ideal, ¿no? Pero también el agujero pues tiene una tolerancia de posición. Ajá. Entonces, como esa tolerancia de posición del agujero también es de diámetro de 1 milímetro, entonces también hay que considerar ese milímetro que puede quedar desviado ese agujero, y entonces pues encontramos que ese diámetro del agujero, ahora ya corregido, pues es de 12 milímetros, ¿no? Entonces, un agujero de 12 milímetros asegura que con cualquier variación, tanto de los pernos como de los agujeros, ensamble siempre. Pero el eje no es perfecto. Ahí solamente dijimos que valía 10 milímetros, ¿no? El eje en diámetro, pero pues realmente también el eje tiene una tolerancia, ¿no? En diámetro, que es de tamaño, que podemos considerar aquí como ejemplo que sea de más o menos 0.1. Entonces, pues también hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerar que tiene ese tamaño, esa tolerancia, puede quedar más grande, que es el peor caso, ¿no? El peor caso es que quede más grande. Entonces, hay que volver a corregir ese tamaño de agujero de la placa B, y hay que sumarle esa desviación que pudiera tener el eje, que en este caso son 0.1 milímetros hacia un lado y 0.1 milímetros hacia el otro. Entonces, al final, el tamaño del agujero, de todos los agujeros que llevan la placa B, pues quedan en 12.2 milímetros. Entonces, sabemos que tenemos que hacer placas con esos agujeros de tamaño 12.2 milímetros, es suficiente para que cualquiera desviación que tengamos, tanto en los ejes como en los agujeros, como en el tamaño de los ejes y el tamaño de los agujeros, pueda ensamblar siempre la placa B sobre la placa A. Ahora, en este caso, por ejemplo, el tamaño del agujero es de 12.2 milímetros. Pues no tenemos brocas de 12.2 milímetros, ¿no? Entonces, pues hay que subir a la broca que sea un poco más comercial, ¿no? También para que precisamente evitar aumentar el costo de fabricación. Entonces, si este es el caso, que no sea, que no tenga que tener una precisión muy grande, entonces se puede aumentar el tamaño a 12.5 milímetros de diámetro y utilizar una broca estándar. Y entonces la especificación de los agujeros pues quedaría así, ¿no? Diámetro 12.5 con su tolerancia que te deja la broca, ¿no? Que es más o menos 0.1 milímetros. En los planos se podría ver así, ¿no? La pieza A tiene una especificación para los ejes de 10 milímetros en tamaño, más o menos 0.1 milímetro de tolerancia. Y su tolerancia geométrica de posición pues es de 1 milímetro con respecto a los datums A, B y C, ¿no? Y en el caso de la pieza B, que es la que se ensambla sobre la A, el tamaño del agujero es de 12.5 más o menos 0.1, y también la posición está referida a un diámetro de 1 milímetro también con respecto a B y C, ¿no? Entonces, en conclusión, con esa tolerancia de posición, que como pueden ver, de 1 milímetro es bastante abierta, pues ambas piezas ensamblan y de manera funcional, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ver, ya viendo ese ejemplo, bueno, y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si modificamos o variamos las tolerancias de posición? Ahorita, en el ejemplo que vimos, es de 1 milímetro la tolerancia de posición, y tenemos un diámetro de 12.5, como habíamos visto. Eso nos da que tengamos un juego radial entre el eje y el agujero de 1.25 milímetros, que podemos decir, oye, es mucho eso, ¿no? 1.5 milímetros puede moverse mucho. Bueno, pues vamos a variar la tolerancia de posición tanto de los ejes como de los agujeros, y aquí podemos ver que si en lugar de que fuera 1 milímetro fuera 0.1 milímetro, es decir, 10 veces menos,
pues modificamos también el diámetro del agujero a 10.5, 2 milímetros menos, ¿no? Entonces, eso nos da ya solamente un juego de 0.25 milímetros entre el eje y el agujero, ¿no? Esto es para el caso de que son ejes comunes y corrientes, que no tienen alguna función específica. Pero, ¿qué pasa si necesitáramos que esos, en lugar de que fueran ejes ahí cualquiera, fueran pernos Dowell para posicionar piezas? Pues tenemos esto, ¿no? Si fueran igual de 10 milímetros, si tuviéramos una tolerancia de posición de 0.01, 10 micrómetros, logramos que el agujero, es que ese sí ya debía ser calibrado, eso no puede hacerse con una broca. Entonces, necesitaríamos un agujero de 10.05 milímetros, lo que da al final que se tenga un juego entre el perno y el agujero de 0.025. Entonces, como pueden ver aquí, podemos estar jugando con esas tolerancias de posición, dependiendo en este caso del juego que queramos tener entre los ejes y los agujeros, o entre los pernos Dowell y los agujeros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Si en lugar de que fueran ejes o pernos, fueran tornillos, que ya eso tenemos que hacer otra consideración, entonces, pues lo que necesitamos lograr es que el juego que hay entre el eje y el tornillo y el agujero, pues no sea mayor que la zona de traslape que tiene la cabeza del tornillo, ¿no? De acuerdo al fabricante, por ejemplo, para el caso del tornillo M10, el diámetro mínimo de la cabeza del tornillo es de 15.7. Bueno, para hacer cálculos lo convertimos a radio, y el agujero que habíamos determinado originalmente de 12.5 milímetros, pues también lo convertimos a más la tolerancia, que ya vimos que era 2.5 más menos 0.1 más 0.1, lo convertimos a radio, nos queda de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a considerar esto. ¿Cuál es el traslape máximo que pudiéramos tener con la zona de traslape que estamos viendo en la imagen? Pues esa zona de traslape máximo se logra cuando el tamaño de la cabeza del tornillo y el diámetro del agujero, pues es lo máximo, ¿no? En este caso, se puede decir que tenemos el 100% de traslape. No podríamos tener más, puesto que el diámetro del tornillo, pues no puede ser más pequeño, ¿no? Porque ya no sería de 10. Entonces, en este caso, es el traslape máximo que se puede tener es el diámetro, el radio que tiene la cabeza, menos el radio que tiene el tornillo. Eso equivale en este caso a 2.86 milímetros. Eso equivale al 100% de traslape que pudiéramos lograr. Entonces, para el cálculo que estamos haciendo, considerando el agujero de 12.6 milímetros, nos queda así, ¿no? Que el traslape que se logra es de 1.56 milímetros, que eso equivale a un 54.6% de traslape. Es decir, tenemos la mitad del área de traslape de la que fuera posible, ¿no? Si necesitáramos modificar aumentar, por ejemplo, esa zona de traslape, pues lo que podemos hacer es modificar la tolerancia de posición de sus ejes y los agujeros, ¿no? Por ejemplo, si la bajamos a 0.5 en lugar de 1, vemos que la zona de traslape aumenta a 72%. Y esto ¿de qué depende? Va a depender, pues, de lo que quieran hacer con la pieza y también de cuánto quieran que cueste, ¿no? Como ya vimos, entre más le bajen a las tolerancias de posición, pues va a costar más trabajo. Y por lo tanto va a costar también más dinero hacerlo. Entonces, bueno, en este caso, la especificación si estos fueran tornillos, no esos, si fueran tornillos, pues quedarían de esa manera, ¿no? Para acotarlo de esa forma, ¿no? 10 más menos 0.1 sería el tornillo, 11.5 sería el agujero más menos 0.1 y 0.5 sería la tolerancia geométrica que tendría que venir ahí en el plano, ¿no? En el cuadro de control. Y como resumen, pues aquí vemos precisamente cómo varía la zona de traslape
del tornillo sujetando la placa, modificando las tolerancias de posición de los agujeros y los ejes, ¿no? Como pueden ver, bajando de 1 milímetro hasta 0.1 milímetro en tolerancia de posición, pues subimos hasta 89% de área de traslape, ¿no? Como se puede observar aquí. Bueno, como ejemplo número 2, como les había platicado, tenemos ahora pues un ejemplo, o más bien utilizando el ejemplo anterior, pero además vamos a complicarlo un poco más, haciendo que la pieza B tenga que encajar dentro de la pieza A, además de que los agujeros y los ejes pues, tienen que ensamblar, ¿no? Entonces, bueno, son los datos que damos, los que faltan, son la tolerancia entre partes, entre la unión de la parte A y B, pues es un ajuste, en este caso H7, H6, es un ajuste deslizante. Entonces, igual, queremos saber, pues, de qué tamaño son los tornillos, ¿no? De los agujeros de la pieza B. En este caso, para la pieza A, como vemos, pues tenemos los datos A y B, que son los dos laterales, vertical y horizontal, pero también tenemos como referencias las caras de la caja donde va a entrar la pieza B, ¿no? Entonces, habíamos ya definido que para un agujero y ejes de 0.5 de tolerancia geométrica, necesitábamos un agujero de 8.2 milímetros, ¿no? Eso ya lo hemos definido en el anterior ejemplo. Y ahora lo que necesitamos tomar en cuenta es precisamente esas caras de referencia que se pueden mover donde va a encajar la pieza B en la A. Esas caras de referencia también están toleradas y como vimos es de 0.5. Ahí estamos utilizando una tolerancia de 0.5. Entonces el punto A es donde debería posicionarse el agujero si estuviera en true position, pero bueno, si se mueve la cara de referencia dentro de la tolerancia que tenemos de 0.5 hacia la derecha y luego 0.5 de abajo hacia arriba, eso nos da que entonces el punto ahora quede en esa posición y que haya una distancia que hay que sumar ahora al cálculo del diámetro de los agujeros para que puedan, pues sigan ensamblando, ¿no? Esa distancia pues está dada, ahí la podemos calcular, ¿no? La distancia D, que en este caso es de 0.7071, ¿no? Entonces, si el agujero que habíamos calculado antes en el anterior caso era de 11.2 milímetros, sumamos esta distancia que ahora tenemos de 0.771 y nos queda entonces que necesitamos un agujero de 11.9. Entonces, con un agujero de 12 milímetros, con más o menos 0.1 en tolerancia de tamaño, pues con esos agujeros no habría problema para que la pieza B ensamblara sobre la pieza A con sus agujeros, ¿no? Cuando se vaya a hacer el ajuste para que la pieza B ensamble dentro de la pieza A, las caras de referencia que están ahí marcadas en rojo, pues no se deben de tocar. Donde se debe de hacer el ajuste pues, es en las piezas, en las caras aquí marcadas con color verde, ¿no? Precisamente porque las piezas que están marcadas en rojo son las que se usaron para referencia, las que se usan para referencia para la posición de los agujeros para la pieza B o de los ejes para la pieza A, ¿no? Entonces, esas no se deben tocar, donde se debe de hacer el ajuste de H7, H6, debe de ser en las caras de color verde. Eso hace que entonces tengamos aquí la especificación de la pieza A, sabemos, de los ejes y la especificación de la pieza B con el tamaño de los agujeros y su tolerancia geométrica. Entonces, vemos que teniendo además una caja
además de la restricción de que entre en todos los agujeros, también tenemos que hacer que entre dentro de la caja, y con estas tolerancias y estas dimensiones lo estamos logrando, ¿no? Ahora, si igual, como lo vimos anteriormente, si queremos disminuir el juego, pues disminuimos las tolerancias de posición. En este caso, de 0.5 las podemos bajar a 0.5, y eso haría que el agujero nos quede en 11.5, y el juego que hay es de 1.5 milímetros. Lo podemos bajar de 0.5 a 0.1, y entonces el agujero ahora queda de 11 milímetros, ¿no? Y ya el juego se minimiza también hasta 1 milímetro. De esta manera quedaría nuestro plano, ¿no? Ya con todas las cotas que se tienen que poner. Por ejemplo, primero, lo que dijimos pues, fue definir los datos principales o las claves de referencia principales que están ahí, en este caso. Posteriormente tenemos el tamaño de la pieza, que como pueden ver, pues no tiene tolerancias. Tenemos que ir al cuadro de referencia a ver las tolerancias que le aplican. En este caso, se posicionan los agujeros donde se empieza a hacer la caja para posicionar la caja que se va a maquinar. Y las tolerancias de orientación precisamente de esa caja, ¿no? Están aquí toleradas con paralelismo y planicidad. Posteriormente se pone la tolerancia con el ajuste H7 para el caso de la placa. Y luego las tolerancias para las dimensiones de los ejes y sus tolerancias geométricas de posición. ¿Ah? Entonces, bueno, posterior a eso se puede hacer yo hice un ejercicio en SolidWorks para verificar que no haya problemas en el ajuste, y se corre un estudio ahí de interferencias, y pues puede funcionar, ¿no? Como experimento funciona. Entonces, bueno, algo interesante, entonces, que pueden ver es que tenemos aquí una tabla en donde pueden encontrar desde tornillos comerciales, desde 3 hasta 30, con sus diferentes tolerancias de posición, con sus diferentes características, y lo que van a lograr aquí encontrar es saber de qué tamaño hacer el agujero, dependiendo de cada diámetro y de cada tolerancia de posición, y en el caso de si son tornillos, pues el traslape que buscan, ¿no? Entonces, esta es una tabla bastante interesante. Ya está hecho mucho del trabajo en lugar de estar haciendo cálculos, aquí se puede seleccionar. Eso es considerando solamente que tenemos 2 placas con puros barrenos, pero en este caso, que es el segundo ejemplo, perdón, pues tenemos que son ya además con la restricción de que la caja está registrada, ¿no? Lo mismo, para cualquier tornillo desde 3 hasta 30 milímetros, para diferentes tolerancias de posición, tanto para agujeros como para los ejes, encontramos el diámetro de los agujeros que tienen que hacer en la placa para asegurar de que siempre ensamble. Y bueno, como conclusiones o como información para llevarse, vemos que la utilización de las tolerancias geométricas contra el sistema tradicional cambia el paradigma para la definición de características de las diferentes piezas, porque se hace diferente, ¿no? La utilización de las tolerancias geométricas, en este caso de posición, disminuye los errores de ensamble y refuerza la funcionalidad de lo que se está diseñando. La definición de posición o localización de las características de una pieza es de vital importancia para asegurar el funcionamiento del ensamble. Para la manufactura de partes de precisión es indispensable el uso de los datums en el montaje de las partes sobre las máquinas herramientas. La definición de las tolerancias geométricas depende de cada caso. Sin embargo, para el uso común se puede utilizar las guías de diseño que estamos aquí proponiendo como tablas, ¿no? Por otro lado, se presentaron esas guías de diseño para el caso de eje agujero, caja registro, tornillo agujero, caja registro, y perno doble agujero y caja registro. Para el desarrollo de la implementación de celdas de manufactura o estaciones de trabajo es indispensable la precisión y la repetibilidad. Por lo tanto, es muy importante utilizar tolerancias geométricas.
La utilización de las tolerancias geométricas en el desarrollo de celdas de manufactura, así como la generación de conceptos viables, pueden asegurar que tengan un buen funcionamiento, ¿no? Y la utilización de las tolerancias geométricas en el diseño de las estaciones de trabajo o de celdas de manufactura disminuyen considerablemente los retrabajos y, por tanto, el tiempo de puesta en operación. Entonces, pues se recomienda mucho la utilización de este tipo de tolerancias geométricas en la etapa de diseño. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Hola, si tienen preguntas, las ponen en el chat. Ya nada más dejen, si no hay preguntas, voy a cerrar con una presentación muy básica de qué es CIATEC. Entonces, miren, esto es brevemente qué es lo que hace CIATEC. Tenemos 45 años de servicio. Nosotros somos centro CONACYT. Ahora estamos migrando ya a la parte de humanidades. Entonces, pues ya tenemos muchos años atendiendo al sector productivo. Nosotros pertenecemos a un grupo de 27 centros del CONACYT que están en todo el país. Nosotros pertenecemos a la parte de centros tecnológicos, los que se vinculan más con el sector productivo. CIATEC tiene presencia en San Luis Potosí. La sede central está en Querétaro. Aquí tenemos dos instalaciones, una administrativa y otra donde está la mayor capacidad de ingeniería y manufactura. Tenemos sedes en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Estado de México y en Tabasco. También en Jalisco. Nuestra misión, pues somos un centro público de investigación que impulsa la articulación virtuosa entre el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad y el medio ambiente. Prácticamente estamos insertos en lo que es el modelo de innovación de la quíntuple hélice, que es lo que actualmente promueve el gobierno federal. Tenemos dentro de la estructura de CIATEC estas áreas que atienden diversos proyectos. Tenemos un área que es sistemas de medición, que atiende todos los proyectos relacionados con la medición de fluidos. Tenemos un área que es electrónica y control, que ve toda la parte de control automático, comunicaciones, inteligencia artificial, entre otros temas. El área de sistemas mecánicos, que es a la que pertenecemos, allí trabajamos todo el tema de máquinas y equipos especiales y tenemos un grupo que trabaja el tema de energías renovables. Ingeniería de plantas, que prácticamente hace todo lo que es ingeniería para plantas de procesos. Se trabaja mucho con Pemex, con NASA y con algunas empresas del sector de minería. Tenemos otra área que es plásticos y materiales avanzados, sobre todo la parte de formulación de polímeros y desarrollo de materiales de uso específico. Y un área de posgrado que fundamentalmente está orientando sus esfuerzos a formar recursos propios internos y formar recursos a nivel posgrado de ingenieros que trabajan en empresas. Tenemos un área que es de las, digamos, de las principales características que tenemos, que es ingeniería virtual y manufactura. Esta área prácticamente traduce lo que es el diseño mecánico, la ingeniería a prototipos. Tenemos amplias capacidades en manufactura. Hay otros servicios que son calibración de instrumentos, estamos certificados, tenemos también un laboratorio de ensayos no destructivos y también el tema de caracterización de materiales, tanto poliméricos como ferrosos y no ferrosos. ¿Qué sectores atendemos? Pues prácticamente como atendemos todo el sector de manufactura e industria, atendemos sector automotriz y autopartes, como ya lo vemos. Tenemos el tema de energía convencional y no convencional. En energía no convencional manejamos la parte eólica, solar, bio. Atendemos el sector agroalimentario, igual diseñando equipos de propósito específico. El sector aeroportuario y traemos unas líneas
de investigación interna que están relacionadas con el tema de salud, agua y energía, y atendemos el tema de plásticos. Entonces, cuando puedan, a los que no nos conocen, visiten nuestra página, que es www.ciatec.mx, y estamos a sus órdenes por cualquier capacitación o servicio que requieran. Si no hay preguntas, damos por cerrado este webinar. Esta información será subida en 30 días a las redes. Bueno, gracias a todos. Cerramos. Saludos.